Hola a todos, buenas tardes. Nuevamente un gusto de tenerlos acá. Mi nombre es Marisol Rojas. Muchos de ustedes ya me conocen, soy vicepresidenta de la OA y estoy ahora a cargo del Comité de Normas y Políticas Públicas de nuestra asociación. Y para continuar también lo que ha significado este objetivo de capacitar a nuestros asociados, vamos a pasar a presentar el reporte número 15 en materia de dictámenes de la Contraloría del mes de abril y mayo del 2022, los principales fallos también de los meses de abril y mayo, y también los principales aspectos que se introdujeron en la Ley General de Urbanismo y Construcción relativos a la Ley de Integración Social Urbana. Todos estos aspectos van a ser presentados por la abogada Carmen Paz Cruz, quien ya ha hecho todos estos reportes durante los meses anteriores. Y algo importante es que no incluimos en esta oportunidad los aspectos de la ley de copropiedad inmobiliaria porque se recuerdan que esto fue materia exclusiva de una charla realizada el pasado 24 de mayo. Bueno, con esta introducción dejo con ustedes a Carmen Paz. Gracias, Marisol. Voy a compartir pantalla para entrar inmediatamente en materia. Y si bien, tal como decía Marisol, el monitoreo se llama de normativa urbana, pero cada vez hemos ido incorporando también más temas de medio ambiente por lo importante que está siendo el tema y lo determinante para muchos proyectos que son también hoy en día los temas ambientales que se están de alguna manera mezclando con los temas urbanos. En materia de dictámenes, vamos a partir con este dictamen que es el 20-2558 del 8 de abril de 2022, en que se solicitó a la Contraloría General de la República un pronunciamiento respecto de la juridicidad de la DDU 371. Esta DDU señala que en los casos de permiso de urbanización, los sitios o los loteos resultantes tienen que tener un acceso a un espacio público, esto es, un bien nacional de uso público. Eso es lo que dice la DDU 371, que el espacio público es un bien nacional de uso público. Y los solicitantes de este dictamen señalan que la norma que detalla solo requiere el acceso a un espacio de uso público y a una vía de uso público, es decir, que en relación a su destino se encuentre en uso de la comunidad en general, sin atender a que tenga que ser un bien nacional de uso público, es decir, podría ser una vía o un espacio de uso público, pero de propiedad de un privado, por ejemplo, ¿ya? Ahora, respecto a esta materia, el artículo 68 de la ley señala que los sitios o lotes resultantes de una subdivisión, loteo o urbanización, que estén edificados o no, tienen que tener acceso a un espacio de uso público y cumplir con las disposiciones de la presente ley, su ordenanza y plan regulador. Y por su parte, la DDU 371 indica que los sitios o lotes resultantes, estén edificados o no, deben tener acceso a un espacio público, y aclara la DDU, no la ley, esto es un bien nacional de uso público destinado a circulación y esparcimiento, entre otros, ¿ya? Pero la Contraloría, en su criterio, ratificó la DDU 371, ¿ya? Porque de acuerdo con la Contraloría y según lo que dispone el artículo 68, la obligación tiene por objeto cautelar que los lotes cuenten de forma permanente con un acceso que les permite incorporarse a la red vial de la respectiva localidad. Y que entonces, de acuerdo con este criterio, este acceso permanente solo se lograría a través de un bien nacional de uso público y no de uno privado que podría perder la característica de acceso permanente. Lo que sí dice la Contraloría es que la norma sí permite, en los casos de predios interiores, se puede aceptar que se acceda a la vía de uso público a través de servidumbres de tránsito, pero esto solo de manera excepcional, ¿ya? Así que entonces el dictamen de la Contraloría entonces en este sentido es de carácter restrictivo y ratifica entonces el criterio de la DDU 371 en cuanto a que el acceso tiene que ser siempre a través de un bien nacional de uso público. Luego tenemos este segundo dictamen, que es el 190918 del 4 de marzo pasado, que se refiere a la juridicidad del permiso de edificación número 179 de la DOM de Ñuñoa, ¿ya? Y que tiene que ver con la obligación de alguna manera de notificar o publicar el permiso.
¿ya? La notificación o publicación de un acto administrativo en relación a lo que regula el artículo 53, esto es, cuándo se pueden invalidar los permisos de edificación o en general cuándo se pueden invalidar los actos administrativos. Porque en este caso, este es un permiso de edificación en el cual la municipalidad no lo informó públicamente y el propietario tampoco se acogió al procedimiento de publicidad que establece el 116 de la ley. Este procedimiento de publicidad hay que recordar que es un procedimiento voluntario y no obligatorio. Ya en este caso el propietario solamente publicó el letrero del permiso de edificación en la obra y la municipalidad lo publicó en el acceso digamos, de la dirección de obras, pero no se hicieron otros mecanismos de publicidad adicionales. Ahora, el artículo 53 de la ley 19.880 dice que se pueden invalidar los actos administrativos, ¿ya? Y dice que la invalidación de un acto administrativo contrario a derecho debe hacerse dentro de los 2 años contados desde la notificación o publicación del acto, ¿ya? Y en este caso la Contraloría señala que el plazo de 2 años, cuando se trate de permisos de edificación, se cuenta desde su otorgamiento y no a partir de mecanismos de publicidad. Dice, no a partir del cumplimiento de la obligación de publicidad de la municipalidad o del procedimiento voluntario del artículo 116 bis C. Y esto es bien importante porque ya ha ocurrido varias veces en que reclamantes, ya sean vecinos o organizaciones vecinales, han establecido entonces que el plazo, o han solicitado que el plazo de los 2 años se debiera contar desde un mecanismo de publicidad, y esto ya la Contraloría entonces ratifica que no es así. El procedimiento de invalidación, es decir, los 2 años se cuentan desde el otorgamiento del permiso, es decir, desde el acto administrativo, y no hay ninguna obligación que obligue entonces a publicitarlo, ni a publicarlo en el diario oficial, o que se cuente desde el momento en que se utiliza el procedimiento de publicidad del permiso. Esto no es así, los 2 años son siempre desde el momento en que se otorga el permiso. Y luego viene este tercer dictamen, que es el E-111-29 del 6 de mayo del 2022, en que la Asociación de Oficinas de Arquitectos, la AOA, solicitó la reconsideración y aclaración de un dictamen anterior, que era el 18.290 del 2019, que se refería al tema de los pasillos protegidos. Acá hay una circular que es la DDU 336 y un oficio 557 de la DDU, que se referían a este criterio de los pasillos protegidos, por cuanto en opinión de la AOA no se puede exigir resistencia al fuego respecto de ventanas cuando éstas no separan recintos o no afectan la estabilidad de un elemento estructural. Entonces había habido ya un dictamen de la Contraloría respecto de esta materia y la AOA solicitó su reconsideración entregando los argumentos técnicos para ello. Lo primero es el artículo 4217 de la ordenanza, que prescribe que cuando los pasillos de un edificio queden en situación de fondo de saco respecto a la escalera de evacuación, las puertas de acceso a las unidades no podrán ubicarse a una distancia superior a 10 metros respecto a la escalera, salvo que el pasillo esté protegido contra el fuego de acuerdo con el 4327 de este mismo título. Y el 4327 señala que se entiende por pasillo protegido aquel cuyo resguardo contra el fuego cumple con las siguientes condiciones. Primero, que esté aislado con respecto a otro recinto mediante elementos que tengan una resistencia al fuego no menos de 120, que las puertas y tapas de las aberturas tengan una resistencia al fuego de al menos F30 y no ocupen más del 20% de la superficie de los paramentos del pasillo. 3, que contemple detectores de humo e iluminación de emergencia y que su longitud no sea superior a los 30 metros. Entonces, estos son los requisitos por los cuales el 4327 entiende que estamos entonces en presencia de un pasillo protegido. Y la Contraloría señala que de las disposiciones transcritas aparece que para que un pasillo cumpla con la calidad de pasillo protegido debe encontrarse aislado respecto de otros recintos mediante una resistencia al fuego no inferior a 120, lo que no ocurriría si este se encuentra abierto hacia el exterior o separado de este por una ventana que no cumpla con dicha resistencia al fuego, de acuerdo con lo que dice la Contraloría. Puesto que en un edificio en altura, cada piso está constituido por recintos y por lo tanto, en el caso de un pasillo protegido ubicado en alguno de estos edificios, no solo tendrá recintos a los costados, sino que también en el nivel superior o inferior a él.
Entonces, la Contraloría determina que se advierte de lo consignado tanto en la DDU 336 como en el oficio 557, que en caso de contemplarse ventanas hacia el exterior en un pasillo protegido, estas deben cumplir con una resistencia al fuego de 120 para evitar la propagación de fuego desde otros recintos ubicados en el mismo piso, o en otros recintos o incluso en edificaciones colindantes, pues de lo contrario no tendría la calidad de pasillo protegido. Es entonces una interpretación nuevamente sobre esta materia restrictiva la que hace la Contraloría. De esta manera entonces se exigiría entonces que si estos pasillos cuentan con ventanas, estas ventanas o estos elementos, digamos, de vidrio, tendrían que cumplir entonces con una resistencia de F120 para que cumpla entonces con las características de pasillo protegido, a pesar, digamos, de la solicitud de reconsideración que hizo la OA sobre esta materia, lo que evidentemente entonces es un elemento a considerar en el diseño en este tipo de construcciones. No sé si hay alguna duda respecto de esta materia. Si no, sigo adelante. Luego tenemos un recurso de ilegalidad municipal de Inmobiliaria Universa en contra de la Dirección de Obras de Peñalolén del 11 de mayo pasado, y esto también tiene que ver con lo que les contaba yo recién, que es el artículo 53. El artículo 53 de la ley 19.880 es un artículo que ha ido cobrando cada vez más importancia, porque es el artículo que en la ley de procedimientos de la administración permite invalidar los actos de la administración, y entonces a través de este artículo es que se ha solicitado ya en muchas oportunidades, o bien lo ha solicitado la misma Contraloría, la invalidación de permisos de edificación. En este caso, la Corte de Apelaciones falla respecto de este recurso de ilegalidad en contra de la inmobiliaria, o sea, de la inmobiliaria Universa en contra de la Dirección de Obras de Peñalolén, señalando que en virtud de la potestad de invalidación del artículo 53, la administración de oficio o a petición de parte puede y debe invalidar los actos administrativos irregulares, contrarios a derecho, pero que esto tiene dos importantes limitaciones. ¿Ya? La primera, que tiene que hacerse previa audiencia del interesado, es decir, es obligación en este caso de la Dirección de Obras notificar y hacer parte de este procedimiento de invalidación al interesado, que en este caso puede ser probablemente entonces la inmobiliaria afectada. Y como segundo requisito, que no puede ejercerse esta potestad invalidatoria si han transcurrido más de 2 años desde la fecha de notificación o publicación del acto de que se trata de invalidar. En este caso, la Dirección de Obras inició el procedimiento de invalidación, pero lo suspendió en virtud de que no era el plazo con el que contaba no era suficiente para poder proceder al procedimiento de invalidación, ya que requería de mayores antecedentes. Entonces suspendió este plazo. Sin embargo, la Corte señala que este plazo de 2 años es de caducidad y no de prescripción, toda vez que la potestad de invalidación se agota con el hecho objetivo del transcurso del tiempo, sin que pueda alegarse o invocarse la existencia de causales de suspensión o interrupción de este plazo, que la ley no ha considerado. Y que por lo tanto, entonces la municipalidad, en este caso la municipalidad de Peñalolén, no podía haber suspendido el plazo, y que por lo tanto este plazo caduca transcurridos los 2 años. Y esto es bien importante, porque entonces si ocurre que el plazo de los 2 años vence estando en curso el procedimiento de invalidación, ya no se va a poder invalidar, en este caso el permiso, ya no se puede suspender, y no hay causales de suspensión ni para este tipo de procedimiento. Y asimismo, en este caso, la Corte de Apelaciones le otorgó un derecho de los perjuicios a los reclamantes. En este caso, entonces, la municipalidad tendría que indemnizar a la inmobiliaria por el tiempo que transcurrió y por la resolución que efectivamente la perjudicaba en cuanto al haber solicitado un procedimiento de invalidación
para este proyecto. Entonces es un hecho, digamos, bastante novedoso, ya que no son muchos los casos en los que hemos visto que la Corte, en este caso la Corte de Apelaciones, le otorga la posibilidad de un derecho a los perjuicios a los reclamantes en este procedimiento por los perjuicios que les corresponde. Entonces, al haberse iniciado un procedimiento de invalidación en el cual ya se había transcurrido los 2 años de plazo para ello. Luego tenemos este caso que ya lo hemos visto en varias ocasiones anteriores, que es el caso del Hotel Punta Piqueros, que han habido distintas resoluciones y ha ido avanzando. Esto lo vio ahora la Corte también de Apelaciones, perdón, la Corte Suprema, que corresponde a un recurso de protección que presentaron los vecinos agrupados en la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, y ellos reclamaron en contra de una resolución de la Seremi de Vivienda que había sido ratificada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en cuanto a no acoger una solicitud de demolición de este hotel. La Seremi había estimado que no era del caso acoger la solicitud de demolición por varios motivos. Uno, por los perjuicios ambientales que podría acarrear la demolición de este proyecto, y además por el hecho de que habían otros recursos pendientes que no habían sido todavía fallados. Sin embargo, la Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesta por esta corporación, indicando de que tenía que haber un nuevo pronunciamiento de parte de la Seremi, un pronunciamiento de fondo respecto a la solicitud de demolición de este proyecto, indicando que la Seremi de Valparaíso no había fundado debidamente la decisión de rechazar esta solicitud de demolición, que considera que los requisitos de procedencia para demoler este hotel se cumplen en el sentido de que este hotel no contaría con un permiso de edificación válido en este momento, ya que fue la misma Corte Suprema la que indicó que el permiso de construcción de este hotel tenía que ser dejado sin efecto, por cuanto no había contado con una resolución de calificación ambiental al momento de su otorgamiento. Y entonces, por lo tanto, la Corte Suprema ordena y determina que se revoque la sentencia apelada el 2 de noviembre de 2021 y que en su lugar se declara que se acoge el recurso de protección que interpuso la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico de Viña del Mar, y que entonces la Seremi tiene que revisar ya nuevamente el fondo de esta solicitud, incorporando entonces todos los antecedentes en cuanto a que no cuenta este hotel con un permiso de edificación válidamente otorgado. No es que ordene demoler la Corte Suprema, sino que le ordena a la Seremi revisar nuevamente el fondo de esta solicitud, ¿ya? Por lo que nuevamente entonces queda en una situación, digamos, de incerteza respecto de qué es lo que va a pasar con este hotel, porque la Corte Suprema le está indicando entonces a la Seremi que tiene que revisar el fondo de la solicitud de la Corporación por Defensa del Patrimonio de Viña del Mar, en cuanto a que este hotel no cuenta con un permiso de edificación válidamente otorgado. Y luego tenemos este otro caso que es bastante complicado también, que es el proyecto Egaña Comunidad Sustentable de la Comuna de Ñuñoa, que seguramente han visto porque ha salido profusamente en la prensa este proyecto, y nuevamente ayer aparecieron algunas noticias de prensa sobre esta materia. Este es un proyecto, el proyecto Egaña Comunidad Sustentable, que inició sus obras con posterioridad a haber obtenido una resolución de calificación ambiental. A diferencia del caso que veíamos anteriormente, el Punta Piqueros, acá este proyecto inició sus obras cuando ya tenía una calificación ambiental favorable. Esta resolución de calificación favorable fue obtenida por unanimidad de la Comisión de Evaluación en mayo del 2019, y esta construcción se mantuvo con todas las autorizaciones vigentes hasta marzo del año 2022, es decir, por 35 meses, lo que implica prácticamente 3 años de avance y una inversión económica bastante importante. Y tenemos acá una breve línea de tiempo con los principales hitos que implica este proyecto. Como yo les comentaba, el 31 de octubre del 2017 se ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y el 3 de mayo del 2019 se obtiene la calificación ambiental favorable de parte del CEA. Luego se interpusieron 7 recursos de reclamación en contra de esta resolución de calificación ambiental favorable, el 3 y 5 de julio de 2019, y en enero del 2020
el director ejecutivo del CEA rechazó estos recursos de reclamación. Fueron entonces a segunda instancia al Tribunal Ambiental, y el Tribunal Ambiental, que es la segunda instancia para estos recursos de reclamación, acoge los recursos de reclamación de los vecinos y ordena anular parcialmente la resolución de calificación ambiental. Y hago hincapié en que ordena anular parcialmente, porque eso fue lo que ordenó el Tribunal Ambiental, parcialmente solo respecto de aquellas materias que tenían que ver con la evaluación de este proyecto en cuanto a unos aspectos bien precisos que tenían que ver con su proyección de sombra y la refractación que producía este proyecto en las edificaciones vecinas, ¿ya? En estos aspectos, no en el resto de las materias de la calificación ambiental. Entonces se ordenaba retrotraer el procedimiento para que la Comisión de Evaluación Ambiental revisara todo aquello que tenía que ver con la proyección de sombra y la refractación de este proyecto. El 18 de febrero del 2022, la empresa ingresó una adenda complementaria, solo relativas a aquellas materias que habían sido orden del Tribunal Ambiental de revisar, que eran los que tenían que ver con lo que yo les decía, sombras y refractación. Y la comisión dio un informe favorable. Sin embargo, el 4 de abril de 2022, la Comisión de Evaluación Ambiental rechazó este proyecto. Este proyecto contó con un extenso proceso de participación ciudadana, además, ya que fue un proceso de participación ciudadana voluntario al que se sometió la empresa. Sin embargo, los vecinos igualmente presentaron un reclamo por no haberse acogido las observaciones en materia de sombra y refractación, tal como yo les indicaba. El 25 de noviembre del 2021, el segundo Tribunal Ambiental acogió el reclamo, ordenando anular parcialmente la resolución de calificación ambiental en aquello que les comentaba respecto de luminosidad, efecto sombra y retractación. Y el 18 de febrero, Fundamenta ingresó la adenda complementaria solo respectiva a las materias solicitadas. Y tras ello, el Sistema de Evaluación Ambiental ratificó que el proyecto fue diseñado de acuerdo con la normativa urbanística vigente y presentó todos los antecedentes técnicos necesarios y recomendó aprobar íntegramente la iniciativa porque el proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable identificada al proyecto. Sin embargo, con fecha 4 de abril, la Comisión de Evaluación Ambiental rechazó este proyecto, a pesar de contar con esta resolución favorable, y esta comisión, que es más bien política y no técnica, que está integrada por los distintos seremis y la delegada presidencial, rechazó este proyecto por 2 votos contra 8. Cabe señalar que a la fecha de la resolución de esta Comisión de Evaluación Ambiental, los seremis llevaban unos pocos días nombrados en su cargo, por lo tanto la mayoría de ellos no había tenido tiempo a revisar en profundidad este proyecto. Asimismo, hubo un pronunciamiento de parte de la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, que hizo un llamado por Twitter y redes sociales a rechazar este proyecto, sosteniendo que este proyecto, dijo por Twitter que la comuna necesita crecimiento a escala humana y la inmobiliaria tiene la oportunidad de replantear su proyecto, ¿ya? Y asimismo, el día de ayer apareció también por la prensa una arremetida de la alcaldesa en cuanto a que habría enviado un oficio con un informe en el cual daba todos los argumentos por los cuales no se acredita que este proyecto haya logrado cumplir con los requisitos ambientales para poder ser aprobado. Así que es un proyecto, digamos, que hasta la fecha tiene que pronunciarse en definitiva. Entonces, primero, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la directora del servicio, ya que la empresa apeló respecto de esta resolución de la comisión, y tendrá que ir luego en una segunda instancia al Tribunal Ambiental respecto de esta apelación, pero es un proyecto que está bastante complicado y que de hecho suspendió sus obras. Respecto de este tema que tiene que ver con lo que se le está cuestionando, que es aquello relativo a la proyección de sombras que hace respecto de las edificaciones vecinas, para los cuales no se está considerando la norma urbanística, sino que se están considerando normas ambientales aplicadas en otros países respecto a la proyección de sombra que dan los edificios, para lo cual se considera, y en este informe de la alcaldesa está dicho de esa manera, que las edificaciones vecinas tendrían que contar, por ejemplo, en una fecha correspondiente al pleno invierno, con al menos
1 hora y media a 2 horas de asoleamiento, lo que evidentemente no se cumple con este proyecto, a pesar de que sí cumple con la norma del plan regulador y de la ordenanza. No sé si hay algún comentario o alguna consulta en el chat. Voy a... porque yo no veo las preguntas. Valentina, si hay alguna consulta, me avisan, porque yo no las veo. Sí, Carmen, no hay Luego tenemos preguntas la por de ahora. DU 466. Ah, ya. Luego tenemos la DU 466, que solamente la voy a mencionar brevemente, porque esta es una DU que informa en detalle y explica el contenido de la Ley de Integración Social Urbana. Y como vamos a ver el contenido de la Ley de Integración Social Urbana a continuación, solamente informarles que esta DDU 466 se refiere a esa materia y hace alusión al mensaje que tiene esta ley, que es una ley que está orientada a mejorar los niveles de integración social y urbana de las ciudades, lograr un adecuado desarrollo de ellas a lo largo del país, para lo que se pretende aumentar la construcción de viviendas sociales con integración social a través de densificación equilibrada en zonas que tengan un potencial de desarrollo urbano, ¿ya? Implementando además un plan de emergencia habitacional, que vamos a ver que es un plan de emergencia para lo cual se desarrolla una ley especial que va a estar vigente hasta el año 2025 y que le entrega al Ministerio de Vivienda importantes atribuciones en materia de planificación y de gestión de suelo, como vamos a ver a continuación. Bueno, entonces entrando en materia respecto de lo que es la Ley de Integración Social Urbana, esta ley modifica básicamente 3 cuerpos legales. Primero, modifica la ley 16.391, que es la que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el decreto ley 1305 de 1975, que es el que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y modifica el decreto con fuerza de ley 458 de 1975, que es la Ley General de Urbanismo y Construcciones propiamente tal. Entonces modifica estas 3 leyes, como vamos a ver, para entregarle una serie de nuevas facultades al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en materia de integración social y urbana. Pero además también se dicta una nueva ley, ya y esta nueva ley se llama Ley sobre Gestión de Suelo para la Integración Social y Urbana y Plan de Emergencia Habitacional. Y esta es una ley que, de acuerdo con su propio contenido, va a estar vigente hasta el 31 de diciembre del año 2025, y que es de alguna manera la que establece entonces un plan de emergencia habitacional con importantes atribuciones para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ahora, ¿cuáles son las nuevas facultades que se establecen para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo? Son básicamente estas 4. Mira, se modifica el artículo 2 de la ley 16, incorporándose las siguientes nuevas 4 funciones al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Acá están dichas de manera general para que ustedes tengan idea de qué se tratan. Primero, fomentar la organización y desarrollo de comités habitacionales y cooperativas de vivienda de autoconstrucción, implementar políticas y programas habitacionales cuyo objeto sea enfrentar el déficit de vivienda y desarrollo urbano de las familias más vulnerables, implementar políticas de suelo, estableciendo medidas que tengan por objeto reducir y contener el déficit habitacional y urbano y que propicie la construcción y disponibilidad de viviendas de interés público. Y vamos a ver que además se establece un concepto de viviendas de interés público que es un concepto nuevo, porque lo que conocemos hasta ahora son viviendas sociales, pero la verdad es que esto es un concepto distinto y más amplio. Y resguardar que los instrumentos de planificación territorial contemplen criterios de integración e inclusión social urbana, que como vamos a ver, esto ya no es solamente, digamos, una aspiración, sino que esto es algo que se tiene que incorporar en todos los instrumentos de planificación, tanto a nivel comunal como intercomunal, a partir de esta nueva ley. La ley de integración social, la ley de integración agrega como función de la DDU el resguardar que los instrumentos de planificación territorial cuenten con criterios de integración e inclusión social urbana, y le entrega a la ordenanza determinar cuál va a ser el procedimiento y la forma en que se tiene que ejercer esta nueva facultad que tienen entonces la División de Desarrollo Urbano. Entonces, en consecuencia, actualmente, en nuestra Ley General de Urbanismo y Construcciones y en la ordenanza,
Esto ya no es solamente una aspiración, como yo les decía, o un principio rector, sino que es una obligación de carácter imperativo para los instrumentos de planificación, ya la que va a tener que ser observada. Ahora, mientras no se incorpore en la ordenanza los mecanismos mediante los cuales tiene que especificarse en los distintos instrumentos de planificación cuáles van a ser los criterios de integración social urbana, va a tener que ser la Seremi de Vivienda y Urbanismo, en la revisión que le corresponde hacer de los instrumentos de planificación, la que tiene que velar porque hayan adecuados criterios de integración social y urbana en los distintos instrumentos. Ahora, aclara la DDU que para los instrumentos que estén actualmente en tramitación, esto no es obligatorio. Sin embargo, se recomienda que en ellos también se incorporen estos criterios de integración social y urbana, a pesar de que estén en tramitación. De todas maneras, sí es imperativo para los nuevos instrumentos a partir de la publicación de la Ley de Integración Social. Y algunos temas que se incorporan y que se modifican en la Ley General de Urbanismo y Construcciones: tenemos nuevas exigencias e incentivos en la planificación urbana, nuevas materias para enmiendas de nivel comunal, registros de venta y enajenación de viviendas, planes maestros de regeneración y destinos que van a estar siempre permitidos y restricciones. Y estos son los artículos que se modifican en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y que vamos a ver ahora cuáles son los principales. Primero tenemos nuevas exigencias e incentivos en la planificación urbana, y se incorporan nuevos incisos al artículo 27 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que dice que en los nuevos instrumentos de planificación territorial y en sus modificaciones a futuro se van a tener que considerar o contemplar normas urbanísticas que resguarden o incentiven la construcción, habilitación o reconstrucción de viviendas de interés público. ¿Ya? Y como yo les comentaba, entonces ahora hay un concepto nuevo, que es este concepto de viviendas de interés público, que son aquellas viviendas destinadas a hogares que en atención a su condición de vulnerabilidad socioeconómica requieren apoyos estatales que les permitan acceder a una solución habitacional adecuada, sea esta temporal o definitiva. Entonces, a diferencia de lo que teníamos como concepto de vivienda social, que más bien atendía a su tasación, ¿cierto? En este caso es un concepto mucho más amplio, porque está pensado, como vemos acá, a quienes están destinadas a estas viviendas. Es un concepto amplio que no atiende su avalúo, sino que su forma de tenencia, superficie o época de construcción, sino al destino que se le va a dar a estas viviendas, a quienes están destinados, que son entonces las familias que requieren un apoyo del Estado, familias vulnerables o que requieren un subsidio. En consecuencia, a la hora de aplicarse exigencias e incentivos en la planificación urbana, lo que tienen que tener en consideración los instrumentos de planificación es este concepto de viviendas de interés público, que es este concepto más amplio, como vemos, que está pensado entonces a quienes están destinadas a estas viviendas. Luego, en el artículo 27 también se indica que con el objeto de evitar o revertir la segregación urbana de las viviendas de interés público, especialmente de familias vulnerables, las disposiciones que se incluyan en los planes reguladores deberán promover el acceso equitativo de la población a bienes públicos urbanos relevantes, tales como cercanías a ejes estructurantes de movilidad, acceso a servicios de transporte público, disponibilidad de áreas verdes o equipamiento de interés público como educación, salud, servicios, comercio, deporte y cultura. Entonces vamos viendo que se van configurando lineamientos bien importantes que tienen que ser considerados en los instrumentos de planificación y que se incorporan en este artículo 27. Por un lado, lo que veíamos que tienen que considerarse entonces las viviendas de interés público y asimismo el que se promueva el acceso equitativo de la población a bienes públicos urbanos relevantes. Esto es bien importante porque podríamos pensar entonces que a futuro entonces los instrumentos de planificación necesariamente van a tener que considerar la incorporación de viviendas de interés público en cada uno de estos instrumentos de planificación, especialmente en los instrumentos de planificación de nivel comunal, pero asimismo también tienen que asegurar el acceso equitativo de la población, por ejemplo, a ejes estructurantes de movilidad, de transporte, áreas verdes y equipamiento. Y podemos pensar entonces que de alguna manera esto debiera llevar
a que no sea posible de parte de los instrumentos de nivel comunal el establecer restricciones al establecimiento de viviendas de interés público y asimismo a que se restrinja cada vez más las alturas o la densidad en aquellas zonas que están con un acceso importante o cercano a ejes estructurantes de movilidad o de transporte público, cosa que hoy en día vemos permanentemente. Vemos muchas veces que los instrumentos de planificación ponen normas muy restrictivas de altura o densidad en zonas que están ubicadas muy cerca de ejes de transporte o de infraestructura de transporte. Luego, en el caso de los instrumentos de planificación de nivel intercomunal, dice que según lo dispuesto en los nuevos incisos 4 y 5 del artículo 34 de la ley, los planos reguladores intercomunales o metropolitanos les corresponde resguardar que la infraestructura pública de impacto intercomunal sea aprovechada de manera eficiente y equitativa. Entonces vemos que también acá se está dando una instrucción a los instrumentos de nivel intercomunal para resguardar que esta infraestructura de transporte o infraestructura pública de impacto intercomunal sea aprovechada de manera eficiente y equitativa. Ya entonces, en cumplimiento de lo anterior, los nuevos instrumentos de planificación intercomunal o metropolitano y sus modificaciones podrán establecer incentivos en las normas urbanísticas aplicables en sectores que dichos planos identifiquen como zonas de buena accesibilidad a bienes y servicios públicos urbanos relevantes, condicionando tales incentivos a la incorporación de un porcentaje de viviendas de interés público. Esta es una norma que es bastante novedosa, que le está entregando entonces estas facultades a los instrumentos de nivel intercomunal para incorporar este tipo de normas que establezcan incentivos a las normas urbanísticas aplicables en estos sectores que tengan de alguna manera un mayor aprovechamiento de la infraestructura pública. Y asimismo se modifica el artículo 184. Si ustedes se acuerdan, el artículo 184 fue incorporado por la Ley de Aportes al Espacio Público y permite entonces el establecer exigencias o incentivos en la planificación urbana. Y ahora se modifica este artículo incorporando esto que está marcado con negrita. Es decir, ahora los planos reguladores comunales pueden otorgar incentivos en las normas urbanísticas aplicables en todo o parte de su territorio, y se incorpora entonces al desarrollo de proyectos de vivienda de interés público, de espacios públicos o de espacios abiertos al uso o tránsito público, o a la incorporación de equipamientos y obras que aporten al cuidado ambiental y a la eficiencia energética. Entonces estos incentivos que pueden incorporar los planos reguladores comunales pueden también estar vinculados o condicionados al desarrollo de proyectos de vivienda de interés público o espacios públicos o espacios privados abiertos al uso o tránsito público. Así que esto también es bien interesante porque se está ampliando de alguna manera la gama de materias en las cuales los planos reguladores comunales pueden considerar incentivos a las normas urbanísticas aplicadas. Ahora es importante recordar que este artículo 184 establece algunas restricciones, porque cuando un plan regulador comunal establezca este tipo de incentivos, no se pueden aplicar de manera conjunta junto con los artículos 63, 107 y 108, que equivalen a los incentivos por fusión o conjunto armónico. Por lo tanto, cuando un plan regulador comunal considere algunos de estos incentivos que tienen que ver con espacios públicos, proyectos de vivienda de interés público, etcétera, o equipamiento, no se pueden aplicar en conjunto con los incentivos de fusión o conjunto armónicos en esa respectiva zona del plan regulador comunal. Asimismo, esta modificación señala de manera expresa que estos incentivos no podrán ser aplicados en aquellas zonas que hayan sido declaradas como zona típica o zona de conservación histórica. Luego hay nuevas materias para enmiendas de nivel comunal. Dentro de las nuevas materias que pueden ser incorporadas a través de una enmienda, es decir, a través de un procedimiento bastante más expedito y más simple que una modificación de plan regulador comunal, tenemos estas tres nuevas materias que se incorporan al artículo 45 de la ley. Primero, el establecimiento de condiciones para la utilización de la capacidad máxima de edificación admitida en una zona con uso de suelo residencial. Tenemos establecimiento de incentivos normativos en sectores que ya admiten el uso de suelo residencial,
y establecimiento de incentivos normativos en sectores que ya admitan el uso de suelo residencial y cuyo potencial de densificación podría aumentarse en atención a los bienes públicos urbanos existentes como consecuencia de las inversiones que haya hecho el Estado. Entonces, vemos que acá en estas tres materias que se pueden tramitar a través de una enmienda al plan regulador comunal, se está propiciando o facilitando procedimientos que permitan entonces el desarrollo de proyectos de vivienda. Y esto va todo en línea con lo que tiene que ver con esta ley de integración social urbana y principalmente también con lo que vamos a ver que es el plan de emergencia habitacional. Luego tenemos en esta ley de integración social urbana ciertos destinos que van a estar siempre permitidos, ¿ya? Se entenderán como complementarios a cualquier uso de destino de uso residencial, incluyendo la vivienda, y por lo tanto siempre admitidos por los planos reguladores comunales los establecimientos de larga estadía para el adulto mayor, centros diurnos para el adulto mayor, establecimientos deportivos de escala barrial, jardines infantiles y salas cuna. Por lo tanto, estos destinos están siempre permitidos y no pueden ser restringidos por los planos reguladores comunales. Asimismo, en el inciso quinto del 162 se incorporó que las ordenanzas locales o municipales no podrán limitar la presencia de establecimientos de larga estadía, centros diurnos de adulto mayor y jardines infantiles en las viviendas económicas. Y luego tenemos los planes maestros de regeneración. Se incorpora en la Ley General de Urbanismo y Construcciones un capítulo octavo que antes correspondía al capítulo de las expropiaciones, ya que se elimina este capítulo de las expropiaciones y se reemplaza por este capítulo que ahora se denomina de la regeneración de barrios o conjuntos habitacionales de viviendas sociales altamente segregados o deteriorados. Entonces es un título completo que va desde los artículos 87 al 91 que regula entonces esta materia ¿ya? De la regeneración de barrios, para lo cual se pueden generar entonces planes maestros de regeneración urbana. La regeneración de barrios o conjuntos habitacionales altamente deteriorados y recuperables requiere la aprobación de una estrategia de intervención que se denomina Plan Maestro de Regeneración. O sea, ahora estos planes maestros de regeneración que permiten entonces recuperar o regenerar estos barrios deteriorados es un instrumento incorporado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. ¿Y en qué consiste? Básicamente, los planes maestros de regeneración los formula el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en conjunto con la comunidad y la municipalidad. Estos planes maestros de regeneración se ejecutan sobre un sector respecto del cual el Serviu haya adquirido la totalidad de los inmuebles existentes y puede contemplar la eliminación o reemplazo de los espacios públicos existentes. Es decir, de alguna manera, cuando el Serviu haya adquirido la totalidad de los inmuebles existentes, puede borrar de alguna manera toda la vialidad, los espacios públicos y la normativa urbanística que exista y intervenirlos de manera completa. Puede contemplar la modificación de las normas urbanísticas aplicables con el objeto de viabilizar la reconstrucción de las viviendas existentes y demás obras de regeneración barrial. Y en este caso, cuando se modifiquen entonces las normas urbanísticas aplicables a ese sector, al momento en que se recepcionen las obras de este plan maestro de regeneración, se incorporan al bien nacional de uso público las nuevas vialidades, equipamientos que considere este plan maestro de regeneración. Entonces, vemos que es una herramienta muy potente para rehabilitar o regenerar barrios deteriorados al interior de las ciudades. Y se incorporan asimismo reglas excepcionales a fin de poder facilitar y agilizar los procedimientos en las direcciones de obras municipales en estos planes maestros de regeneración. Ahora, no se pueden desarrollar planes maestros de regeneración en sectores protegidos bajo la categoría de zona típica o zonas de conservación histórica. Eso respecto de lo que son las modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. A su vez, la Ley de Integración Social Urbana, como yo les comenté en un principio, contempla la dictación de una nueva ley que va a estar vigente hasta el año 2025, que es la llamada Ley sobre Gestión de Suelo para la Integración Social y Urbana y Plan de Emergencia Habitacional.
que le entrega un conjunto de herramientas muy potentes al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de revertir el déficit habitacional de vivienda existente en nuestro país, que de acuerdo con los estudios recientes asciende a alrededor de 600.000 viviendas, ¿ya? Y esta nueva ley de gestión de suelo, integración social y urbana y plan de emergencia contempla básicamente 3 capítulos. Un primer capítulo que es de la gestión de suelo para la integración social y urbana, que se refiere a materias de adquisición de terreno y habilitación normativa de terrenos para el desarrollo de proyectos habitacionales. Luego un capítulo 2 sobre plan de emergencia habitacional y capítulo 3 sobre algunas disposiciones generales. En materia de adquisición de terreno, y acá vamos a ver que se le entregan entonces facultades bien importantes al Ministerio. Primero dice que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de promover la integración urbana de las familias más vulnerables, aquellas ubicadas en el tramo del 40% más vulnerable de la población, el Ministerio va a poder destinar recursos del Fondo Solidario de Elección de Vivienda para financiar estudios o para adquirir terrenos por parte de los serbios. Entonces esto va a estar incorporado en la ley de presupuesto, y asimismo corresponde a terrenos que estén ubicados en comunas o intercomunas en las que exista una demanda significativa de viviendas ubicadas en el 40% más vulnerable de la población. Ahora indica la ley que las materias operativas van a estar indicadas en un reglamento, para lo cual se tiene que dictar un reglamento de esta ley de gestión de suelo, pero lo importante sí es ya saber que existe entonces una herramienta que permite destinar fondos de la ley de presupuesto a través de los programas de Fondo Solidario de Vivienda para la compra de terrenos por parte del Ministerio de Vivienda a través de los serbios. En segundo lugar, el Ministerio va a poder efectuar llamados en condiciones especiales para otorgar subsidios a comités de vivienda por montos superiores a los establecidos, a fin de, con estos montos superiores, poder adquirir o habilitar terrenos de acuerdo a los indicadores y estándares de desarrollo urbano y de acceso a bienes públicos. Entonces acá tenemos estas dos herramientas: por una parte, destinar recursos desde la ley de presupuesto al Fondo Solidario de Vivienda, o asimismo efectuar llamados en condiciones especiales para poder favorecer entonces la adquisición o habilitación de terrenos por parte de los serbios. Eso en materia de adquisición de terrenos. Luego tenemos esta segunda herramienta que se le entrega al Ministerio de Vivienda, que tiene que ver con la habilitación normativa de terreno. Acá la ley nos señala que el Ministerio podrá establecer normas urbanísticas especiales aplicables a uno o más terrenos para la construcción de viviendas para beneficiarios del Fondo Solidario de Elección de Viviendas de DS49 o el programa que lo reemplace. Dice la ley que esto solo podrá ser aplicado respecto de terrenos que se encuentren inscritos a nombre del Serviu o en terrenos de propiedad de un comité de vivienda, entidad o grupo organizado, o sobre los cuales existe una promesa de compraventa en favor de estos, en ambos casos inscritos o firmados con anterioridad a la vigencia de entrada de esta ley. Entonces, a diferencia de lo que vimos en el caso de los planes maestros, que fue lo que vimos anteriormente, en este caso, para esta habilitación normativa de terreno, la ley da facultades bastante más amplias. No solamente se puede aplicar esta habilitación normativa de terrenos con normas urbanísticas especiales para terrenos que sean propiedad del Serviu, sino que también para terrenos que estén en propiedad de un comité de vivienda o una entidad, dice, ¿ya? Entendemos que debiera ser una entidad patrocinante o grupo organizado, pero evidentemente entonces acá es un criterio más amplio para permitir la habilitación normativa de estos terrenos. Y en este caso la habilitación normativa de terrenos consiste en que la Seremi va a tener que elaborar una propuesta específica de normas urbanísticas especiales aplicables a uno o más terrenos, elaborando un diagnóstico, ¿ya? Con los criterios que establece esta misma ley y que además tienen que ser reglamentados en el reglamento que tiene que dictarse dentro de 180 días, ¿ya? Y esta propuesta de normas urbanísticas que elabora la Seremi tiene que someterse sí a un procedimiento de evaluación ambiental estratégico. Y no implica la derogación o modificación de las normas que estén vigentes en el plan regulador comunal. Más bien lo que ocurre acá es que cuando existan terrenos en poder del Serviu, de un comité de vivienda o de una entidad, la Seremi elabora esta habilitación normativa de terrenos especial para este sector con estos terrenos,
pero si finalmente ese proyecto no se ejecuta, las normas del instrumento de planificación territorial vigentes siguen vigentes, es decir, esta habilitación normativa es solo para el desarrollo de este proyecto en particular, ¿ya? No es que se modifiquen las normas del instrumento de planificación. Ahora, una vez que este proyecto se ejecute, efectivamente esas normas, o sea, se recepciona la obra de urbanización, etcétera, todo eso pasa a bien nacional de uso público, tal como ocurre en un proyecto normal. El terreno debe contar con factibilidad sanitaria, si es que está en el terreno operacional de una sanitaria o con un convenio suscrito correspondiente. En lo que respecta a conectividad vial, los terrenos deben o podrían contar con acceso a través de una vía pública existente o proyectada. No puede aplicarse en zonas típicas o zonas de conservación histórica la habilitación normativa de terreno, y en el caso que se encuentren emplazados en áreas de riesgo, tienen que incluirse en el diagnóstico que elabora la Seremi todas las medidas de mitigación correspondientes a la zona de riesgo que corresponda. Finalmente, tenemos la otra herramienta que se desarrolla en esta Ley de Gestión de Suelo e Integración Social Urbana, que es el Plan de Emergencia Habitacional. Entonces, además de estas herramientas que se le entregan al Ministerio de Vivienda, que tienen que ver con la adquisición de terrenos y con la habilitación normativa de terrenos, tenemos además este plan de emergencia habitacional que corresponde a los artículos 11 al 20 de esta nueva ley. Y indica que el MIMBU elaborará y diseñará e informará al Congreso Nacional durante el primer semestre de este año la estrategia para abordar el déficit de vivienda o plan de emergencia habitacional. Y este plan de emergencia tiene que considerar la información sobre demanda habitacional y déficit existente en cada región y comuna, especialmente para las familias más vulnerables de la población, 40% más vulnerables. Y la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, o COMICIVIT, que preside el Ministro de Vivienda y Urbanismo, tiene que coordinar las distintas acciones de los distintos organismos públicos para fines de poner en marcha y aplicación el plan de emergencia habitacional. Entonces se le entrega a esta comisión esta coordinación de las distintas entidades. Y en virtud del plan de emergencia, el Ministerio puede solicitar la transferencia de terrenos fiscales que hayan sido calificados por el Ministerio de Bienes Nacionales como apto para la construcción de viviendas sociales, solicitar la transferencia de bienes raíces que sean parte del patrimonio de afectación de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y solicitar la declaración de prescindencia de otros terrenos públicos o fiscales. Esta es una tarea en la que el Ministerio de Bienes Nacionales, ya está dedicado en un 100%, así que es muy probable que a través de este mecanismo que se le entrega al Ministerio a través de este plan de emergencia que establece esta ley, haya un importante traspaso de bienes desde el Ministerio de Bienes Nacionales para la construcción de proyectos de viviendas sociales. Indica asimismo la ley que el MIMBU podrá establecer sistemas especiales que permitan la construcción de proyectos de viviendas sociales de gran escala y la ejecución de obras de equipamiento necesarias para la integración urbana de estos proyectos. Indica que la coordinación general de estos proyectos de gran escala va a ser del Ministerio a través de la Seremi y de los Serviu. Y este sistema tiene por objeto que estos proyectos de gran escala ya no respondan a la lógica que nosotros conocemos hoy en día, que son proyectos asociados a un comité y la asignación de viviendas habitacionales a un número determinado de familias que correspondan a un comité, sino que se puedan agrupar en estos proyectos de gran escala, varios comités de vivienda, incorporando entonces la construcción de las viviendas asociadas y también todas las obras de urbanización, equipamiento, áreas verdes, etc. Así que se le entrega entonces también estas atribuciones al Ministerio de Vivienda para poder desarrollar estos proyectos de viviendas sociales de gran escala en esta ley que va a estar vigente hasta el año 2025 en principio. Con el objeto de optimizar el desarrollo de estos proyectos de gran escala, se implementará un banco de proyectos tipos que va a estar financiado también por la glosa 16 de la Ley de Presupuestos de este año, pero a futuro tiene su propio, digamos, su propio ítem en la Ley de Presupuestos. El MIMBU puede también convocar a concursos regionales o macro-regionales para el diseño de viviendas de interés público y en aquello que se refiere a los campamentos o asentamientos irregulares urbanos que se encuentran en el proceso de saneamiento.
Excepcionalmente se van a poder otorgar permisos para la construcción, regularización y o ampliación de viviendas de manera simultánea y compatible con las obras de urbanización para el caso de los campamentos o asentamientos irregulares. Eso es respecto de la Ley de Integración Social Urbana. Es una ley larga que considera bastantes materias y modificaciones, tanto a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, como a través de esta nueva ley, que es la Ley de Gestión Urbana y Plan de Emergencia Habitacional, que como vemos le entrega muchas facultades al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, facultades que son bien importantes y que nos llevan a pensar que entonces se vienen bastantes cambios, tanto a nivel de la ordenanza como del propio reglamento de la Ley de Gestión Social Urbana, para los próximos meses y el próximo año. Muchas gracias, Carmen Paz. Vamos a ver, por el chat por lo menos no veo ninguna consulta. Les dejé también el correo del Comité de Normas, normativa@oa.cl, por si quisieran hacer llegar alguna consulta o comentario respecto a esta presentación. Y si es que hay alguien que quiera hacer uso de la